Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, como siempre. Hoy tenemos una sesión más de nuestro Diario Académico Rectorado con el tema de siempre, pensar la universidad hoy. Estamos ya en las veintitantas intervenciones, José Antonio, y hacemos esto con la intención de abrir un foro en el que profesores, doctorandos en formación, estudiantes también del plan de excelencia, tengamos una ocasión para pensar juntos sobre la universidad además en todas sus dimensiones, desde las más teóricas y especulativas sobre qué es la esencia de la universidad, pero también sobre los avatares, los panoramas nuevos, las dificultades que se plantean. Así que estamos, en primer lugar, muy agradecidos de que estés con nosotros. Le he dicho subiendo las escaleras, obviamente estoy hablando del ponente, don José Antonio Pérez de Juan, le he dicho subiendo las escaleras, y es verdad que es el único cargo en ejercicio que hemos invitado, y desde luego este año es el único, no hay ningún otro, y que no está por eso, aunque forma parte de su experiencia de gestión, y seguro que, como aparece en el título, es una de las perspectivas con las que va a enriquecer lo que nos va a contar y sus propuestas, pero está porque es un universitario, porque es un profesor, catedrático, en particular catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones, y con todo el recorrido que le suponemos a un catedrático, o sea, uno de los nuestros, pues sexenios de transferencia, proyectos de investigación, publicaciones, monografías, artículos. Bueno, y que le pido disculpas por no relatarlos con detalle, porque la presentación es esa, uno de los nuestros, un profesor universitario, además de vocación. Lo sé porque incluso cuando hay que tratar cosas que tienen que ver con la universidad, pues se sabe, se ve, se entiende, también por consideraciones suyas más generales y al margen de las cuestiones que nos han unido en la gestión administrativa, y porque además es un hombre híbrido, es un jurista, pero se dedica a la historia del derecho. Eso lo convierte a medias en un humanista. Y a mí me parece que esos puntos de vista son particularmente interesantes, no solo por ser jurista y en el fondo también algo humanista, sino porque son los puntos de vista más interdisciplinares, sean cuales sean las áreas de las que se trate, las que tienen un aporte que a mí me parece que es diferencial. Los demás vemos las cosas más bien desde nuestro punto de vista. Bueno, pues estar en tu casa es una conferencia académica, entre académicos, entre colegas tuyos que te acogen. Yo en su nombre te lo digo, encantados de escucharte y de que nos dé ocasión para pensar sobre la universidad, porque este ciclo está desarrollado precisamente sobre la idea de que la universidad, para serlo, necesita saberlo, qué es, necesita saber qué es, y eso solo se consigue dialógica y conversacionalmente. No hay una sola voz, sino que es la voz de todos discutiendo sobre qué es nuestra institución, cuáles son sus características y cuáles son los retos que tenemos delante. Pues mil gracias. José Antonio, tuya es la palabra. Buenos días. Antes de nada, pues, como es de rigor, quisiera dar las gracias a la Universidad CEUR Cardenal Herrera por la invitación a participar en este ciclo 10 Academicus de rectorado, un espacio que invita no solo a hablar de universidad, sino, como bien ha indicado el rector, y creo que esto es aún lo más importante, un espacio que nos ayuda a pararnos a pensarla, a interrogarla, a preguntarnos qué es y qué debería ser la universidad. Para mí es un honor estar hoy aquí, no solamente por estar en la Universidad CEU Cardenal Herrera, una universidad que me ha acogido desde el principio con los brazos abiertos, desde que inicié mi experiencia o mi aventura política en Valencia. Aquí me siento como en casa y es de agradecer
a todo el equipo rectoral, a todo el equipo de gobierno, decanos, vicerrectores, que de siempre me han abierto las puertas y me han hecho sentirme en un ambiente universitario, del cual pertenezco. Como les decía, para mí es un honor participar en estas jornadas porque, conociendo el nivel e importancia de los ponentes que me han precedido, me siento abrumado por la generosidad de esta universidad al contar conmigo para participar en este acto académico. De hecho, debo confesarles, permítanme la licencia, que cuando recibí la llamada del equipo rectoral trasladándome la propuesta, mi primera respuesta fue: muchas gracias, pero creo que os habéis equivocado. Es decir, ¿de qué puedo hablar yo en un foro tan cualificado? Yo soy, lo digo en mayúsculas, un simple profesor universitario al que ahora le ha tocado hacer de político tener responsabilidades de gestión. Y fue justo al hilo de esta conversación cuando salió el tema de esta intervención, de esta charla, que la planteo como una charla de un diálogo, como decía el rector, entre académicos que nos ayuden a pensar, a reflexionar, a pararnos a reflexionar, a interrogar qué es la universidad y qué queremos de ella. Pues bien, surgió el tema de mi intervención, que como bien dice el título, una mirada compartida del sistema universitario valenciano desde una doble perspectiva. Por un lado, como director general de universidades, responsable de contribuir a que nuestro sistema universitario valenciano sea sólido, sea sostenible y valioso para la sociedad. Y por otro lado, como catedrático de universidad, alguien que ha vivido la universidad desde dentro durante mucho tiempo, desde los pasillos, desde las aulas, las tutorías, los seminarios, los proyectos y todo aquello relacionado con la investigación. En fin, alguien que ha dedicado sus últimos 25 años de vida a trabajar el día a día en la universidad pública más joven y pequeña de la Comunidad Valenciana, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ese es mi punto de partida de hoy, una mirada compartida, hecha desde la gestión y desde la vocación, de lo estructural y lo cotidiano, de lo técnico y lo humano. Y esa doble mirada me ha llevado siempre a formularme una pregunta que no dejo de hacerme y que quizá estoy seguro que en algunos de ustedes también resuena. ¿Cómo se gobierna? Voy a empezar. ¿Cómo se gobierna una institución que en esencia está hecha de ideas, de personas y legados? Una institución que tiene sus propios ritmos vitales, sus tiempos. ¿Cómo se gestiona algo que en realidad no quiere ser gestionado, sino vivido, pensado y cultivado? ¿Cómo dirigir, en definitiva, un ente cuyo propósito no es producir, sino formar, no es competir, sino comprender, no es acelerar, sino todo lo contrario, dar tiempo? Voy a tratar de que estas preguntas nos acompañen durante todo el recorrido de mi intervención. Para ello, les invito a explorarlas y para ello voy a tratar de articularme mi charla en estos tres puntos. Por un lado, voy a tratar de reflexionar de cuál sería el ideal de universidad y cuál es la realidad de la universidad. En segundo lugar, me gustaría, y aquí sí que lo hago como la labor de gestor, presentar unas breves pinceladas al sistema universitario valenciano con una radiografía, pero me atrevo a lanzar retos para futuro, cuestiones que como universitario y como gestor en este breve tiempo he podido detectar, se me ha transmitido y creo que son problemas, retos que tenemos enfrente y que tenemos que ponernos en marcha para buscar soluciones a medio y largo plazo. Y finalmente, una reflexión sobre cómo vivimos y gobernamos la universidad. Estas van a ser las tres patas sobre las que se articule mi intervención. Cuando uno ocupa un cargo de gestión, descubre muy pronto que la palabra universidad significa cosas distintas según quien la pronuncie. Para unos, la universidad es un espacio de formación, para otros, de investigación. También encontramos a quienes la consideran un lugar para la movilidad, un lugar de encuentro, de crecimiento personal, de transformación social. A priori, parece que todos ellos se están refiriendo a algo distinto, a cosas diversas. Sin embargo,
bajo esas múltiples capas, la universidad sigue conservando un núcleo que es casi inmutable, un ideal que ha perdurado durante siglos. Estamos ante una institución centenaria que ha vivido, y por qué no, también ha sufrido cambios políticos, guerras, crisis económicas, revoluciones científicas, pero que ha sabido conservar su esencia. Para corroborar esta afirmación, basta con una lectura rápida de la bibliografía más relevante publicada por filósofos y estudiosos de distintas épocas. Al respecto, y sin ánimo de ser exhaustivo y únicamente a efectos ilustrativos, me referiré, en primer lugar, a la obra de John Henry Newman, filósofo quien en los comienzos del siglo XIX, los primeros inicios, hablaba de la universidad como el lugar para el cultivo del intelecto. No el lugar para adiestrar, no el lugar para entrenar, no para simplemente instruir, decía, sino para cultivar. Una palabra preciosa que implica paciencia, artesanía, cuidado. En esa misma línea, Humboldt defendía que la universidad es una unidad inseparable entre docencia e investigación. No se enseña lo que ya está muerto, sino lo que se está descubriendo. No se transmite un conocimiento estático, sino una actitud intelectual. Y finalmente, en esta relación de filósofos y de historiadores, de geógrafos de la época que han transmitido, finalmente quisiera mencionar la obra del filósofo español Ortega y Gasset, quien nos recordaba que la universidad es transmisión de cultura viva. Todas estas definiciones apuntan a algo esencial. La universidad es un espacio donde generaciones se encuentran, dialogan, se interpelan. Aquí confluye la curiosidad, la conversación, el deseo de comprender. La universidad, en definitiva, debe ser un laboratorio de ideas, un refugio para la duda, un espacio de libertad, también laboratorio de idiomas, por supuesto, y un centro de creación cultural. Ahora bien, y es aquí donde surge la tensión, esta universidad que he descrito es una universidad ideal. La universidad, por contra, real es la universidad de los presupuestos, de las normativas, de las evaluaciones, de las acreditaciones, de las métricas, de las auditorías y de un largo etcétera que aquí todos los presentes, por desgracia, conocemos y sufrimos. Dos mundos que a priori no encajan fácilmente. La tensión entre la vocación y la gestión, entre el ideal de universidad y la práctica institucional. No obstante, en mi opinión, esta fricción, esta aparente contradicción, no resta, sino suma. La confrontación entre el ideal y la realidad universitaria no es un freno, no es un problema, sino un auténtico motor creativo. Porque no olvidemos que sin vocación la universidad corre el riesgo de convertirse en una administración más. Pero sin gestión, sin gobierno, la universidad, la vocación, ese ideal, sería solo una aspiración romántica sin capacidad transformadora. La universidad vive y prospera en esa frontera entre lo que queremos ser y lo que podemos ser, entre lo ideal y lo posible, entre lo humanista y lo técnico. Y creo que esa tensión es la que nos obliga a seguir repensándola, como indica el foro, a seguir dialogándola, en ese espacio intermedio entre lo que soñamos y lo que podemos hacer. Es donde se juega el futuro de la universidad. Y es a este espacio al que quiero dedicar los siguientes minutos de esta charla, porque así considero esta intervención, una conversación entre académicos, entre compañeros universitarios, vocacionales y al tiempo comprometidos con la gestión. Vayamos por partes. El sistema universitario valenciano. Ahora dejemos la teoría y descendamos al terreno, a conocer cuál es el sistema que nos acoge. Estamos, como bien saben, ante un ecosistema vivo, complejo y extraordinariamente diverso. Un ecosistema construido a lo largo de décadas
y que hoy conforma una de las estructuras científicas, culturales y sociales más relevantes de nuestro territorio. No quisiera cansarles con cifras y datos, pero me resisto a no exponer algunas características que nos dan una clara imagen de dónde estamos. Vivimos en un sistema diverso y equilibrado. La Comunidad Valenciana, como bien saben, cuenta con 9 universidades, 5 públicas y 4 privadas. Juntas superan los 150.000 estudiantes, más de 12 campus, 60 centros, miles de investigadores y cientos de titulaciones. Es un sistema equilibrado entre universidades históricas, universidades tecnológicas, universidades de tamaño medio y universidades jóvenes con un enorme dinamismo. Esta diversidad, en mi opinión, es una fortaleza, no es un problema, porque permite la especialización, la complementariedad entre todas ellas y una mayor riqueza intelectual. Para confirmar esta afirmación, basta analizar algunas cifras. Desde un punto de vista científico, la Comunidad Valenciana no es solo motor de innovación, sino es un referente a nivel nacional y yo diría incluso en algunos campos internacional. Las universidades valencianas públicas hacen actualmente el 93,5% de la producción científica del sistema. Generan un porcentaje también muy relevante en patentes internacionales y atraen talento nacional e internacional. Este ecosistema público, desde una perspectiva económica y social, como también ha señalado el IBIE, se presenta como un motor económico. Las universidades públicas valencianas generan más de 2.700 millones de euros anuales, lo que representa el 2,2% del PIB valenciano. Crean cerca de 59.000 empleos e incrementan el salario medio de la comunidad en un 11% gracias a sus titulados. Este informe del IBIE dice, e insisto, que las universidades públicas valencianas, por cada euro invertido en una universidad pública, se genera 3,1 euros en retorno fiscal. Es difícil encontrar inversiones públicas con este impacto tan evidente. Estas son las cifras sacadas del último informe del IBIE respecto a las universidades públicas valencianas. Se habrán fijado, y este es un punto al que me he referido, que los datos que he presentado del sistema universitario valenciano está focalizado únicamente en las universidades públicas. Esto no quiere decir que las universidades privadas no investiguen, que las universidades privadas no reporten a la sociedad valenciana. Todo lo contrario. Es más, no me atrevería a afirmarlo en ningún momento y mucho menos en esta sede. Es decir, en las aulas de la universidad privada decana de la Comunidad Valenciana. Hace unos días se celebraba el 25 aniversario de la creación, de la puesta en funcionamiento del CEU, y es una universidad donde nos consta expresamente el esfuerzo inversor y la atención y el mimo con los que esta universidad trata la investigación, siendo casa referente en muchos campos y desarrolla importantes acciones de transferencia de conocimiento y de concienciación social. Sin embargo, y esta es donde quería poner el dedo en la llaga, sin embargo, he querido introducir estos datos conscientemente para mostrarles la importancia de dar a conocer la labor que realizan nuestras universidades públicas y privadas y la necesidad de rendir cuentas a la sociedad. Y la necesidad de transparencia, de rendir cuentas a la universidad, es la filosofía del proyecto que vamos a iniciar en breve desde la Consellería. Vamos a sustituir el antiguo sistema universitario de universidades públicas valencianas, el SIUP, por una plataforma única que va a aglutinar los resultados académicos, los recursos y la actividad científica y de divulgación que realizan las universidades valencianas, públicas y privadas, bajo el calificativo de Observeu, Observatorio Valenciano de Estudios Universitarios. Queremos que esa aportación del sistema universitario valenciano en su conjunto sea visible y sea apreciable por la sociedad, del esfuerzo que realizan a nivel de investigación, a nivel de inversión, a nivel de transferencia de conocimiento, tanto las universidades públicas como privadas, para que la sociedad conozca lo que recibe, lo que repercute en su bienestar, en su progreso, el esfuerzo, el trabajo del sistema universitario valenciano en su conjunto. Bien, hecho este apunte, continuemos
con nuestro discurso. Pese a las fortalezas descritas, nuestro sistema universitario se enfrenta a importantes retos. Por un lado, encontramos el relevo generacional. El envejecimiento del personal docente e investigador es uno de los grandes desafíos. Muchos departamentos afrontarán jubilaciones masivas en los próximos 8 o 10 años. Es clave diseñar una planificación estructural que combine acceso, estabilización y promoción, aunque es un reto que en teoría debería estar más focalizado en las universidades públicas. No debemos olvidar que va a tener repercusión en las universidades privadas. El talento, por desgracia, es finito y los posibles candidatos a suceder a los investigadores y científicos actuales deberá atender las necesidades no solo de los centros públicos, sino también de los privados. Es un problema que tenemos encima de la mesa y que luego comentaré algunas acciones que se han puesto en marcha que, a mi modo de ver, no son suficientes ni todo lo acertadas que podemos pensar. Otro reto importante que tenemos en el sistema universitario valenciano es el cambio en el perfil del alumnado. Si miramos la evolución de la matrícula, la universidad pública acumula desde hace años una pérdida constante en el número de estudiantes. Paralelamente a este fenómeno, es sabido que la universidad privada crece a un ritmo exponencial, llegando en algunos casos a más de un 115% de crecimiento en comparación a las públicas. Estos datos son aún más significativos cuando hablamos de los másters. En este nivel educativo, como sabemos, las privadas en la última década han llegado a copar el 13,5% de estudiantes de máster frente al 55% que lo hacen hoy en día. Es decir, más de la mitad de estudiantes de máster del sistema universitario valenciano lo hacen en universidades públicas. Pero, en mi opinión, esto es lo menos preocupante. Este cambio de tendencia revela desafíos vinculados al atractivo académico, a la oferta formativa, al posicionamiento y, sobre todo, a la percepción social del valor público y del valor privado. Para mí, lo que debe preocuparnos, y esto afecta al sistema universitario valenciano en su conjunto, es la reducción en el número de estudiantes con perfil de nuevo ingreso tipo, 18 años, en los próximos años. No debemos olvidar la evolución demográfica de la sociedad española. La demografía nos ha puesto de manifiesto, vaticinan, algunos ya en un periodo de 5 años, 5 años es una promoción, otros ya seguro 10 años, que el número de alumnos que acceden a la universidad en primer curso va a sufrir una reducción drástica. Una reducción drástica. Eso nos va a obligar a articular medidas para tratar de garantizar la continuidad del servicio universitario, de la actividad universitaria en formación y investigación. Y el tercer reto que quería destacar y que tenemos en un futuro inmediato del sistema universitario valenciano es la financiación estable de las universidades públicas. Somos conscientes de que no puede haber universidad sin una financiación suficiente y sólida. Desde el inicio de la legislatura nos hemos comprometido a garantizar la financiación del sistema universitario público. Este compromiso ha quedado plasmado en la reciente firma del Plan Plurianual de Financiación, un pacto, un acuerdo que no se adoptaba desde el año 2012 y que ha permitido que en los presupuestos de la Generalitat, aquí estamos viendo, para que me he ido ya, en el presupuesto de la Generalitat para el año 2026 pues hayan comprometidos más de 1.050 millones de euros para las universidades públicas valencianas. Este acuerdo histórico va a permitir que las instituciones valencianas públicas tengan estabilidad, puedan fijar objetivos claros y rendir cuentas con la sociedad que la acoge. Sin embargo, y esta es la cuestión que yo quería poner de manifiesto y la que nos afecta en este foro, no debemos olvidar que este plan de financiación ha garantizado la financiación basal, la básica, pero deja abierta la necesidad de realizar contratos programa con cada universidad para pactar financiación adicional ligada al cumplimiento de objetivos. Esta es mi opinión, clave. Es decir, debemos seguir apoyando al sistema universitario valenciano público, pero al mismo tiempo obligándole a rendir cuentas, impulsando nuevas líneas estratégicas y condicionar parte de su financiación a la consecución de resultados que redunden en el beneficio de toda la sociedad valenciana.
En definitiva, ese es el compromiso por el que hemos trabajado y es garantizar la calidad de los servicios públicos universitarios, pero al mismo tiempo que las universidades públicas valencianas impulsen la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento. Sin duda, este plan de financiación no ha sido la única medida que ha adoptado el Consell para enfrentar a esos retos mencionados. La crisis generacional entre el profesorado que he adelantado se está afrontando con la puesta en marcha del programa María Goiri en colaboración con el Ministerio. Este programa María Goiri va a permitir incorporar al sistema público valenciano 700 nuevos contratos de ayudante doctor. Soy consciente de que este programa no ha sido una decisión totalmente acertada. Tiene sus defectos y está generando ya algunos problemas. Se han sacado de golpe el 90% de estas plazas y no hay gente con el grado de doctor suficiente para cubrir estas plazas. Además, se está produciendo una concurrencia a nivel nacional en la que candidatos de diferentes lugares del país están concurriendo a diferentes plazas y se está produciendo una entrada y salida de nuevos candidatos que está pervirtiendo el sistema. Como decía, este escenario, aunque está focalizado a las universidades públicas, también perjudica a las privadas, porque el talento, como indicaba, el grado de doctores cualificados es limitado y, por tanto, entramos en un procedimiento que, a mi modo de ver, no ha sido todo lo beneficioso que debería ser. Yo creo que desde la Generalitat éramos conscientes de esas dificultades, pero por responsabilidad institucional aceptamos dicho programa pese a las condiciones leoninas impuestas y como un mal menor para afrontar ese problema del relevo generacional. No tiene ningún sentido convocar, en el caso de la Comunidad Valenciana, 707 plazas, en el caso a nivel estatal, más de 4.000 plazas en un periodo de 6 meses, colapsar el sistema e hipotecar el futuro y el desarrollo de las futuras generaciones de investigadores. También se está trabajando para mitigar o para poner de manifiesto la reducción en el número de estudiantes universitarios tipo. Entiéndame, el estudiante que termina su etapa de bachillerato y con 18 años accede a la universidad. Como decía, estadísticamente, demográficamente, está contrastado. Los más optimistas, como antes comentaba, hablan de 10 años, los más pesimistas hablan de 5, pero eso es un suspiro, como vemos en la vida. Vamos a tener ese problema. Las universidades están trabajando, públicas y privadas, en fomentar la formación continua. Esta universidad, me consta, la Universidad CEU San Pablo, ha trabajado de manera constante e intensa en la formación a lo largo de la vida y presenta un proyecto de microcredenciales universitarias sólido, constante y desde el cual también estamos tratando de impulsar a las universidades. Las universidades tienen que ser conscientes de que, y perdonadme la expresión, pero esto es algo muy propio del rector, de mi primer rector, las universidades tienen que ser conscientes que nuestros clientes, esto en una universidad pública es pecado decirlo, pero a mí me han formado en esos valores pese a venir de una universidad pública, las universidades públicas y privadas tienen que ser conscientes de que ese cliente tipo va a cambiar. Y lo que tenemos que hacer es conseguir que el estudiante, que el ciudadano se someta a procedimientos de formación continua a lo largo de su vida. Que el acceso a la universidad, uno puede acceder a los 18 años, pero puede acceder y debe continuar formándose continuamente. Y en eso las universidades están trabajando en crear esa fidelización, esos programas de formación profesional continua que de alguna manera van a garantizar la continuidad de este servicio universitario y su viabilidad. Y otra cuestión en la que estamos trabajando, y creo que no debemos dejarla de lado, es ligar de alguna manera la FP con la universidad. Parece algo descabellado. Soy consciente de que cuando hablo de esta medida, muchas universidades son reacios a ellos por dejar claro, pero tenemos que ser conscientes que tenemos un nicho de estudiantes que deciden estudiar la FP, que se dan cuenta que, además de las capacidades profesionales que la FP le ha ofrecido, necesitan continuar formándose en estudios universitarios y esa filosofía de tratar de establecer puentes de conexión
de niveles educativos distintos, es el que ha permitido plasmar ese convenio de reconocimiento de adaptaciones entre FP y universidad, un convenio que además es la primera vez que se hace de manera bilateral, es decir, para que universitarios puedan ir a FP y estudiantes de FP a universidades, y en el que por primera vez también se han incluido a las universidades. Pero no quiero continuar hablando de acciones que están vinculadas a superar estos retos del sistema universitario valenciano. Podríamos hablar perfectamente de la política de becas, de las reformas en las pruebas de acceso a la universidad, en definitiva. Pero sí que me gustaría destacar que somos conscientes de que estas medidas no son suficientes. Los retos estructurales expuestos, mejor dicho, nos obligan a reflexionar, a seguir repensando, a seguir dialogando sobre lo que debe ser el sistema universitario valenciano. Al respecto, entiendo, y esta es mi opinión personal, que los hitos a alcanzar en los últimos años se articulan en los siguientes puntos. Debemos de establecer un equilibrio entre lo público y lo privado. Las universidades, el crecimiento de las universidades privadas es una realidad. Nunca se ha conocido un escenario como el actual. Sin embargo, este hecho, insisto, en mi opinión, no debe ser valorado de manera negativa. Ambos sistemas se complementan, son perfectamente compatibles y desde la Administración deben realizarse esfuerzos en dos aspectos. Por un lado, fomentar las sinergias entre ambos modelos y, de otro, garantizar la calidad del sistema. Otra cuestión importante es la internacionalización real, pero no solo de estudiantes, no solo de intercambio de profesores, sino realmente de estructuras. Ha llegado el momento de abrirse al exterior. Como decía, esa apertura no puede limitarse al intercambio de estudiantes, de profesorado, debe ser intrínseca. Nuestras estructuras académicas, docentes e investigadoras, deben abrirse y ser permeables a un escenario cada vez más globalizado y competitivo. Cuestiones formales, a veces simples calendarios académicos impiden el intercambio, impiden la formalización de convenios e impiden la interrelación a nivel estructural entre las universidades. Otra tercera cuestión que no aparece bien reflejada es la cooperación entre universidades. El sistema universitario valenciano debe funcionar, y esto es un desideratum, como un sistema colaborativo, no competitivo. Compartir titulaciones, infraestructuras científicas, programas de doctorado, estrategias de innovación. Es decir, hay que ser claro que una universidad fuerte, que una universidad no puede ser fuerte, que una universidad no puede ser puntera en un sistema universitario débil. Todos nos necesitamos. Y finalmente, esto sí que para mí es importante, tenemos que seguir cuidando esa identidad universitaria, la esencia de la universidad. En este tiempo tan acelerado, donde la presión por producir, por medir, por competir, pues puede desdibujar esa dimensión humana que al principio de mi intervención describía con el trabajo académico. Sin duda, es un reto relevante en el que tenemos que trabajar para no afectar a la esencia, a ese ideal de universidad. Tenemos que seguir trabajando para asegurar que nuestras universidades continúen siendo ese lugar idílico para la reflexión, para el intercambio de ideas, para la generación del conocimiento. Y entro ya en la última fase de mi intervención. ¿Cómo gobernamos y cómo vivimos la universidad? Aquí es donde voy a plasmar esa doble perspectiva, esa visión comparada como gestor y como profesor universitario. La mirada desde la gestión. Desde la gestión, la universidad queda claro, y le hemos dicho, que es un organismo vivo. Y gobernarla, a mi modo de ver, implica 3 verbos. Los he estado buscando en el manual de nuestro querido rector. Escuchar, interpretar y acompañar. No se trata de dirigir militarmente una estructura, sino, como gestores, tenemos que habilitar las condiciones para que la comunidad universitaria pueda ejercer su misión. La gestión universitaria no puede ser un mero ejercicio tecnocrático. No debemos olvidar, y esto ocurre en toda toma de decisiones, que cualquier decisión, por técnica que parezca, tiene consecuencias sobre personas concretas, estudiantes, investigadores, administración, equipos docentes. El sistema universitario es grande, pero es profundamente humano. A veces se imagina la gestión universitaria como un mero ejercicio tecnocrático, pero la realidad es distinta y el rector lo puede plasmar y todo su equipo de gobierno. En la universidad
y ustedes lo saben muy bien, cualquier decisión es siempre el resultado de una conversación. Una conversación entre instituciones, entre equipos, entre disciplinas, entre culturas académicas. Gobernar con propósito significa no perder de vista que lo que hacemos todos como gestores es simplemente crear las condiciones para que otros puedan desarrollar su vocación. Y esa obligación, esa actitud, nos compele a trabajar con humildad institucional. Porque la universidad no se gobierna desde arriba, sino desde dentro. Y la buena gestión es la que no se interrumpe, sino que acompaña, la que no sustituye, sino la que habilita, la que no impone, sino que orienta. Gestionar universidades significa encontrar un difícil equilibrio entre respetar la autonomía, pero garantizar la calidad, ofrecer recursos, pero exigir responsabilidades, y planificar a largo plazo, en un entorno que a menudo nos obliga a reaccionar a corto. Gestión universitaria no es solo planificación, es mucho más. Es diálogo, es escucha, es mediación, es negociación, es anticipación. Veámoslo. La autonomía universitaria, como he comentado, es un pilar irrenunciable, pero debe de ir unida a la rendición de cuentas, a garantizar el uso eficaz de los recursos, a asegurar la calidad y a demostrar el impacto social. La actividad universitaria, la gestión universitaria, es gestionar recursos, pero recursos con alma. No es simplemente asignar, es mantener viva una visión, que la universidad no pierda su alma en medio de indicadores, rankings y procesos. La gestión debe ir dirigida a reducir la burocracia, maldita burocracia, facilitar la investigación, reconocer el trabajo académico visible y apoyar a quienes sustentan la institución con su vocación. Y un tercer pilar, la gestión universitaria debe de planificarse a largo plazo. La universidad no puede vivir en ciclos anuales. Una reforma académica, como sabemos, dura años. Una nueva titulación requiere diálogo, análisis, anticipación. Una estrategia de investigación necesita décadas. Por eso, la gestión universitaria debe ser estratégica y no táctica. Y mi mirada desde la vocación, mi mirada como profesor universitario. Aquí, si me permiten, quiero cambiar ya mi voz y volver a la de profesor, porque antes que gestor sigo siendo y me siento universitario. Por este motivo, quiero hablarles como profesor, como investigador, como alguien que considera la universidad parte de su identidad. Ser profesor universitario no es solo un oficio, es una forma de estar en el mundo. Es creer que el conocimiento transforma vidas, que la curiosidad es una herramienta de emancipación. Quien ha vivido la universidad desde las aulas sabe que la vocación académica está hecha de momentos pequeños pero decisivos. Son innumerables las anécdotas que todos atesoramos, que todos guardamos en nuestro interior y que nos han ayudado y contribuido a que se nos haya inoculado el virus universitario. ¿Quién no ha tenido una conversación inesperada con un estudiante que le ha cambiado la vida? Recuerdo hace años que vino a mi despacho un alumno diciendo que iba a dejar la carrera. No porque el alumno no pudiera con ese nivel, porque no se viera capaz, sino porque entendía que la universidad no era para gente como él. En su familia nadie tenía recursos universitarios y en su ámbito más cercano se dudaba de si la decisión de hacer una carrera universitaria había sido la más acertada. ¿Para qué? Pasamos más de una hora hablando, pero no de teoría, no de la asignatura, sino de miedos, de expectativas, de futuros. Ese estudiante, con el tiempo, no solo no abandonó la universidad, sino que terminó con un expediente brillante y se incorporó como investigador predoctoral. Esa historia, pequeña, cotidiana, que todos seguro que atesoramos, nos recuerda que la universidad cambia, transforma la vida de quienes acceden a ella. Son innumerables las anécdotas que hemos tenido. Ahora mismo me viene a la cabeza otra en un acto de defensa de un TFG, donde una alumna que realizó un trabajo brillante, en su exposición excelente, intervino ante el tribunal con una pasión que iluminaba cada página, cada palabra que pronunciaba. Y al terminar su defensa me dijo:
ahora entiendo por qué ustedes se dedican a esto. Yo creo que esa frase justifica toda nuestra carrera académica. Pero no quiero aburrirles con historias propias, que seguro que todos compartimos. Me asaltan ahora mismo a la cabeza otros ejemplos, una tutoría, sencillamente un proyecto de investigación compartido con compañeros, al que le regalaste parte de tu tiempo y ellos te regalaron parte de su vida. En definitiva, estamos ante una vocación académica que no es una abstracción. Como decía, es una forma de mirar, es una forma de preguntar y es una forma de acompañar. Y es que no lo olvidemos, enseñar, en el fondo, es un acto de esperanza. Y desde esta experiencia puedo afirmar algo con plena convicción. La universidad sigue siendo un lugar insustituible. No porque no existan, mejor dicho, otras instituciones del conocimiento, sino porque ninguna institución como la universidad combina la libertad crítica, la diversidad social y la ambición intelectual. La universidad, hoy en día, es el último espacio donde conviven generaciones, se debaten ideas sin miedo, se aprende a escuchar y se amplían horizontes. Sin duda, la universidad es el último espacio donde generaciones distintas se encuentran para pensar juntas. Un lugar donde enseñar es aprender y aprender es transformarse. Y es esta dimensión humana, esa litúrgica cotidiana, la que debe ser protegida incluso y especialmente cuando las exigencias del sistema amenazan con convertirlo todo en métricas, en indicadores y procesos. Esa vida intergeneracional, que hoy parece rara fuera de la universidad, es un tesoro que debemos preservar. Y termino. Perdón. ¿Puedes ponerme la presentación para la última? No sé quién está, compañero. He reventado. Había muchos botones. Bueno, a ver si lo puedo poner desde aquí. La última diapositiva y ya concluyo, para no hacerles muy tedioso mi intervención y permitir el diálogo, que es lo que yo quería. Voy al final. Ponlo desde el principio y yo adelanto. Aquí está. Es la misma. Y termino. Quiero terminar volviendo al título de mi intervención. Una mirada compartida. La universidad necesita ambas voces, la que gestiona, la que planifica y la que sostiene, pero también la que vive, la que enseña, la que investiga, la que inspira. El futuro del sistema universitario valenciano, a mi juicio, depende de 3 palabras: confianza, cooperación y compromiso. Confianza entre las instituciones, entre administraciones y universidades, entre disciplinas, entre generaciones. Esto nos tiene que permitir salvaguardar la esencia de la universidad, valorar lo que ha sido, lo que es y lo que debe seguir siendo. Cooperación, porque los desafíos que tenemos delante, desafíos de ámbito digital, demográfico, científico, éticos, no los puede afrontar una universidad aislada. Como ya he dicho, no hay universidad fuerte en un ecosistema débil. Necesitamos estrategias compartidas, redes, alianzas, y esta colaboración debe ser en todos los sentidos, entre y con universidades públicas y privadas. Y finalmente, el compromiso. El compromiso con la sociedad que nos sostiene y con las personas que dan vida a la universidad cada día. Para ello, la universidad debe abrirse a la sociedad, debe rendir cuentas, presentarse como una institución útil, comprometida con su entorno y responsable. Y quiero terminar con una idea que me acompaña siempre. La universidad es de los pocos espacios donde aún hoy es posible pensar sin prisa, aprender sin miedo y dialogar sin trincheras. Cuidarla desde la gestión y desde la vocación es un acto de generosidad hacia quienes vendrán. Sin duda, esta visión compartida es en esencia lo que buscaba nuestro querido poeta Miguel Hernández, el que da nombre a mi universidad, cuando en su cancionero y romancero de ausencias hablaba de la herencia que dejamos. Un manotazo de luz, una voz que camina. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición, a su disposición para el diálogo.